Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, para aquellos que habéis estado en los cursos de Colombia, tanto en Medellín como en Palmira, bueno, sabéis que en alguna ocasión hablé de Amazon como una gran inversión, como una gran empresa, que yo creo que en el futuro lo puede hacer muy bien, ¿no? Y precisamente la semana pasada, Amazon presentó los resultados del primer trimestre del 2024 y alguno de vosotros me ha preguntado que qué opinaba de ellos, ¿no? Que cómo habían sido. Bueno, no he tenido tiempo de verlos en detalle hasta este fin de semana, porque la semana pasada estuve de viaje, llegué el jueves por la noche muy tarde, después de 25 horas sin parar, pero bueno, ya este fin de semana me he podido sentar, ver un poquito los números. Es cierto que la semana pasada ya vi algo en redes sociales y tal, y bueno, y se veía que los números eran muy, muy buenos, pero bueno, eh, ya me pude sentar y además se me ocurrió la idea de hacer un pequeñito vídeo pues para intentar trasladar algunas de las ideas que ya en el curso incluso vimos y que creo que puede merecer la pena volver a revisar, ¿no? Entonces, primer titular, pues que los resultados de Amazon son brutales. O sea, Amazon yo creo que es una compañía que es una locura, que crece una barbaridad y además tiene una capacidad de reinversión en los propios segmentos de negocio que tiene, pues extraordinaria. De momento, las ventas, lo que es la línea de ventas de la compañía, ha crecido un 13% con respecto a las ventas del primer trimestre de 2023. La facturación ha sido de 143.000 millones y en el primer trimestre de 2023 fue de 127.000 millones. Pero es que el beneficio operativo ha sido de 15.000 millones, el máximo en toda la historia, que es un 221% más que el primer trimestre de 2023. Por lo tanto, ahí lo que estamos viendo es el efecto del apalancamiento operativo de la compañía, que es brutal, que es muy interesante. Y luego, si vamos ya línea por línea de negocio, es que todo ha crecido. Lo que son las ventas en su página web, 7%. Las ventas en sus tiendas retail físicas que tiene sobre todo en Estados Unidos, 6% de crecimiento, siempre con respecto al primer trimestre del 2023, del año pasado. Lo que son las ventas de sellers que utilizan toda la red de logística, infraestructura y web de Amazon, 16%. Eh, Advertising, publicidad, ahí compitiendo con Meta, con Google, etcétera, 24% de crecimiento con respecto al primer trimestre de 2023. Negocio con unos márgenes brutales. Estamos hablando ya no solo de la publicidad que pueda salir en Twitch, por ejemplo, sino la de los propios sellers que pagan para que sus productos salgan en la web de Amazon bien posicionados, ¿no? Muy interesante. Suscripciones como Amazon Prime, Music, etcétera, 11% de crecimiento. Ojo, AWS, que es el servicio de la nube de Amazon, Amazon Web Services, 17% de crecimiento y estamos hablando de un negocio que está creciendo, que está empezando, como quien dice. Tiene unos márgenes, cuando uno mira los márgenes de esta línea de negocios de Amazon en los últimos años, está en torno al 30, 25, 28, 35%. Bueno, pues este trimestre casi llega al 40% de margen operativo. Y este segmento de negocio se habla que solo se ha explotado en un 15%. De hecho, de alguna manera, también incide la compañía en eso, que en el COVID, de alguna manera, ralentizó la adaptación de muchas compañías a los servicios en la nube. Bueno, pues ahora parece que eso se está empezando otra vez a reactivar y que el mercado en los próximos años puede crecer a tasas del 15-18% compuesta anual, ¿no? Y aquí Amazon es probablemente el principal player junto con, evidentemente, Microsoft y Google, ¿no? O sea, línea de negocio muy interesante y además muy lucrativa, porque una de las cosas que tiene Amazon, y que lo he dicho al principio, es que no solo crece muchísimo, si uno mira las ventas año a año, la tasa anual compuesta que ha tenido promedio en estos últimos 5, 6, 8 años, pues es de un 20% de crecimiento anual promedio, ¿no? Brutal. Pero es que además tiene una capacidad de reinversión extraordinaria. Cuando juntamos ambas cosas, crecimiento y capacidad de reinversión, lo que estamos es ante una máquina de hacer dinero que es brutal, ¿no? Lo que se llama una compounder, una máquina, una empresa que es capaz de capitalizar el dinero de manera compuesta. Y esto va un poco al hilo, lo comentábamos en los cursos, que cuando una empresa es muy madura ya, o sea, tiene un gran negocio, genera mucha caja, pero es muy madura y ya no tiene gran capacidad de crecer o gran capacidad de reinvertir en la propia compañía, pues casi que lo mejor lo que puede hacer es dar el dinero a los accionistas vía dividendos o vía reparto, recompra de acciones, dármelo a mí, dármelo a los accionistas y nosotros ya luego decidir qué hacer con eso. Si
invertir en otra compañía o comprar un fondo indexado o comprar un bono. Es decir, déjame a mí, ya que tú no sabes cómo generar, cómo capitalizar ese dinero de manera potente, déjame que yo lo haga. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en una empresa como Amazon, que sí es capaz de hacerlo, crece mucho y además capaz de hacer una reinversión casi de todo lo que gana, pues casi que mejor, bueno, quédate el dinero tú, Amazon, no pagues dividendos. Amazon no paga ni dividendos ni recompra acciones. Lo que hace es reinvertir todo lo que genera en el propio negocio. Y eso se ve muy bien en el cuadro de flujos de efectivo, que si uno hace un poco el puente de cómo han sido las entradas y salidas de dinero, pues se ve muy bien, ¿no? Cogiendo, por ejemplo, de inicio el 2016, de 2017 a 2024, lo que Amazon ha generado por el negocio han sido 350.000 millones de dólares, se dice pronto. Y casi toda la salida o la salida de caja más importante ha sido el CAPEX, con 274.000 millones de dólares. Ahí se ve que prácticamente todo lo que gana lo reinvierte en la compañía. ¿En qué? Pues bueno, con el Amazon Web Services, con data centers, procesadores, chips, etcétera. Y luego también con la red de distribución propia. Y esto es muy interesante porque ahí lo que busca Amazon es generar un ecosistema de valor añadido para el consumidor, para el cliente, que de alguna manera le permita cada vez ofrecer precios más atractivos y además unos periodos de entrega muchísimo más ágiles. En Estados Unidos ya se están viendo de entregas en el mismo día para productos frescos, en 1 hora o en 2 horas. Y en España sí que es relativamente fácil que tú haces un pedido hoy por la tarde y te llega mañana por la mañana, es decir, entregas en menos de 12 horas. Bueno, pues todo eso además lo puedes optimizar si tienes una red de distribución propia. Porque si lo tienes que externalizar con una externa, un Seur, un FedEx o lo que sea, eso al final implica un gasto variable. Cada vez que ganas 100, pues tienes que pagarle al mensajero, a la empresa de mensajería y transporte, pues un tanto por ciento. Cuando tú te dotas de una infraestructura 100% propia, claro, eso de inicio te genera una estructura de costes fijos enorme, muy elevada. Pero una vez que la tienes montada, esto te permite que una vez que pasas un umbral de ventas o de número de pedidos, el coste incremental que tienes sobre cada pedido cada vez es menor. Te genera unas economías de escala fantásticas. Y eso te hace además tener una ventaja competitiva enorme con respecto a una posible competencia que te quiera plantear un negocio similar. Vas a tener que montar una infraestructura tan buena como la mía para poder competir en precios conmigo y con agilidad de entrega y de rapidez conmigo. Y eso no es fácil, porque estamos hablando de una inversión brutal, enorme. Bueno, pues eso es lo que lleva Amazon haciendo durante un par de décadas. Y además de una manera muy firme, muy clara. O sea, uno de los principales focos de Jeff Bezos, que es lo que ha expresado siempre en sus cartas anuales, era ese foco absoluto por el largo plazo. O sea, olvidarse de la inmediatez de los beneficios de corto y medio plazo, le da igual los números que salgan en el corto plazo y él quiere valor añadido en el largo plazo. Y esto también se ve muy bien porque estas líneas de negocio a nivel de cuentas anuales, Amazon las simplifica en 3 líneas. Por una parte, ventas y gastos de Norteamérica, luego de internacional y luego AWS. Eso sí que lo separa, AWS. En Norteamérica internacional, pues ahí estaría todo mezclado, lo que son las tiendas online, las físicas, las membresías, publicidad, etcétera. Bueno, pues cuando uno ve el margen operativo de Norteamérica internacional, pues prácticamente es irrisorio, es cero. No es cero, pero bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí están los márgenes operativos de Norteamérica, 0, 2, tal, si cogemos el promedio, pues está en un 2 o un 4%, promedio de los últimos años, y en internacional es prácticamente negativo. Pero no porque no pueda expandir márgenes, sino porque es que el foco de la compañía ha sido que ganamos, bueno, reinvertimos, red de distribución, mejora de procesos, logística, etcétera, ¿no? Se salva AWS, que ha pasado de tener beneficios operativos del 30, 30 y pico al 38. Es verdad que esto será oscilante, porque a medida que aumentan un poquito los márgenes, más dinero tiene la compañía y más reinversión para centros de datos, procesadores, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, es posible que la rentabilidad pueda descender y vaya oscilando, pero insisto, no hay que, en este tipo de compañía, no hay que cegarse tanto por los resultados de corto plazo, que igual así estéticamente no son tan llamativos como otras empresas, sino que hay que pensar que al final Amazon está en unas industrias o en unos segmentos de negocio con un potencial de crecimiento brutal. Pensad en todo el tema de la publicidad,
el tema de AWS con márgenes brutales, el tema, por ejemplo, de healthcare, que lo está intentando explotar en Estados Unidos, con venta de fármacos, también con recetas, también máquinas que venderá a clínicas y a hospitales, etcétera, que también es un negocio muy interesante, con márgenes muy interesantes, y todo eso está en la curva de inicio de explotación del negocio, es decir, no estamos en una fase madura. Por lo tanto, bueno, ¿cuánto puede crecer Amazon? Pues no lo sabemos. Yo creo que es una empresa con una capacidad enorme de sorpresas positivas, ¿no? Siempre se dice que a la hora de analizar cualquier otro negocio, piensa si Amazon podría entrar en él, ¿no? Porque si lo hace, ten cuidado porque te podría destrozar. Bueno, pues Amazon es lo que estamos ahora mismo viendo y yo creo que tiene esa fortaleza extraordinaria. ¿Qué más cosas decir? Bueno, en términos de balance, pues tiene muy poca deuda, tiene un working capital negativo, lo cual de alguna manera es una financiación espontánea, gratuita. Ya digo, una empresa muy saneada, muy sólida. Entonces, como última reflexión, uno podría decir, bueno, ¿qué está descontando el mercado? A ver, yo aquí hago un análisis muy sencillo, ¿no? O sea, si yo creo que Amazon va a ser una empresa mejor que el promedio en los próximos 5 o 10 años, pues ya intuitivamente descuento que puede crecer a una tasa anual compuesta pues mayor del 7, del 8, del 9%, que sabemos que el promedio de las acciones norteamericanas de gran capitalización pues está en torno al 6, 7, 8%. ¿Que va a haber empresas que obviamente crezcan más? Por supuestísimo, pero muchas crecerán menos. ¿Amazon está un poco por encima de la media? Pues yo creo que sí, y por lo tanto el rendimiento que puedo obtener en el largo plazo pues puede ser un poco superior a esa media, lo cual ya es bastante interesante. Y luego, bueno, también es cierto que podemos hacer algunos números para ver qué es lo que está descontando el mercado. Podríamos hacer un proceso de valoración por descuento de flujos, no vamos a entrar en ese jardín porque sería liarnos, pero podríamos hacer un pequeño juego de servilleta, 4 números, para pensar, bueno, qué es lo que está valorando a día de hoy el mercado, o qué se espera, por lo menos. Por una de las cosas también interesantes de esta compañía es que siempre los resultados superan las expectativas. O sea, sus expectativas son X, bueno, pues las superan. Y eso es positivo para el precio de la acción, ¿no? En la medida que podamos encontrar algún trimestre que esas expectativas se rompan, o sea, los resultados sean peores que las expectativas, eso generaría pues que muchas instituciones, muchos inversores tuvieran que reajustar sus modelos de valoración y que por lo tanto pudieran empezar a vender o a dejar de comprar y eso pudiera deprimir un poquito el precio de la acción. No es así. Tenemos trimestre por trimestre grandes resultados y encima siempre batiendo las expectativas. Por lo tanto, todo a favor. ¿Cuáles son esos números de servilleta? A ver, podríamos decir, si en este Q1 se ha tenido un beneficio operativo de 15.000 millones, vamos a hacer una extrapolación de que el segundo, tercer y cuarto trimestre pues vamos a facturar lo mismo. Que no debería ser tampoco así, porque en Amazon hay también una cierta estacionalidad. Se suele facturar menos en el primer trimestre que en el cuarto trimestre. En el cuarto trimestre tenemos todo lo que son compras de Navidad, el Black Friday, es decir, entonces normalmente el cuarto trimestre pesa más, suele pesar un 30 y pico por ciento y el primer trimestre en torno al 20, 22%. Pero bueno, me da igual, 25% cada uno. Por lo tanto, el beneficio operativo o EBIT a finales del 2024 pues podría ser de 60.000 millones, 61.000, ¿vale? Números gruesos. ¿Cuál es el valor de la empresa a día de hoy? El Enterprise Value, pues 1,6 trillones. Eso quiere decir que el mercado a día de hoy está pagando un múltiplo EBIT, un múltiplo de beneficio operativo de 26 veces. Es decir, están pagando 26 veces los beneficios operativos por el valor de la compañía. Eso es un múltiplo alto, evidentemente, haciendo la equiparación que hacíamos con los apartamentos de primer nivel, un apartamento con vistas al mar en primera línea de playa, con calidades altas, pues obviamente se va a cotizar a un múltiplo euro metro cuadrado o dólar metro cuadrado mayor que un apartamento promedio en mitad de la ciudad. Bueno, pues Amazon es un apartamento con vistas al mar en primera línea de playa y por eso se paga un múltiplo alto. Pero claro, normalmente el mercado también descuenta expectativas. Entonces, para buscar un fair value a día de hoy, nos tendríamos que ir a un crecimiento más o menos estimado de ese EBIT del 20% anual. Si hacemos un 20% durante los próximos 3 años, nos encontramos que el EBIT o beneficio operativo estimado podría ser de más de 100.000 millones. Esto ya implica un múltiplo de 15 veces EV-EBIT, ¿no? 15 veces el beneficio operativo.
eso ya está en torno más al promedio, un poquito por encima. Es decir, el mensaje es que el mercado está más o menos descontando que Amazon puede crecer en los próximos 2, 3, 4 años a una tasa promedio del 20%, lo cual es una barbaridad. Es muchísimo. Podríamos incluso detallarlo un poquito más y en vez de hacer un crecimiento de todos los beneficios operativos, pues hacerlo por línea de negocio, Norteamérica, Internacional, AWS, aquí podemos ajustar un poquito los números, pero se ajusta más o menos al mismo múltiplo si planteamos que Norteamérica va a crecer, pero no tanto como el internacional, la pata internacional, que tiene sentido que así sea. Es que hay mucho crecimiento. Estoy, por ejemplo, pensando que Amazon Prime, la suscripción de Prime, en España está a $40 más o menos, pero es que en Estados Unidos está a 100 y pico. O sea, hay una capacidad todavía de aumento de precios muy importante. Pero bueno, 15% y AWS a un 30%. Esto implicaría, ya digo, un beneficio operativo que implicaría también un múltiplo de 14, 15. Por tanto, yo creo que ese es el mensaje. El mercado a día de hoy está descontando que Amazon va a seguir creciendo pues, a tasas elevadísimas. Este mismo ejercicio lo podríamos hacer incluso más detallado por segmento de negocio. No, a ver, esto también son segmentos de negocio, pero quiero decir, línea por línea de su negocio. Por simplificarlo, yo he agrupado lo que es la parte retail, metiendo online, tiendas físicas y también online, pero de vendedores terceros, y planteo aquí un múltiplo de ventas, ¿vale? Que es más o menos lo mismo. Si a final de 2024 podría tener una facturación por estas tres líneas de negocios de 375.000 millones y preveo un 10% en los próximos 3 años de crecimiento, la facturación podría ser de 500.000 millones. A un múltiplo de 1,5, pues solo por estas patas del negocio estaríamos hablando de un valor de 754.000 millones. La parte de publicidad, idem, partimos de una facturación de 47, estimo un crecimiento del 15, por lo tanto tengo 71.000 millones para dentro de 3 años. Entiendo que esto puede tener un margen mayor que la parte retail, ¿no? Por ejemplo, en este caso del 25%. Esto implicaría un beneficio operativo de casi 18.000 millones. A un múltiplo un poquito por encima de la media de 15 veces, haría un valor de empresa en este segmento de 270.000 millones. Lo mismo con las suscripciones. 42 al 15% salen 65. Un margen del 10, 6.500 por 15, 97.000. Y AWS, que yo creo que es la joya de la corona junto con el tema de la publicidad, 100.000 millones, que es lo que se espera que facture a final del 2024, a un 30% de crecimiento, ¿por qué no? Eso es lo que parece que los números podrían estar sugiriendo, dada la valoración que tiene, el precio que tiene a día de hoy las acciones de la compañía. Por lo tanto, 220.000 dentro de 3 años, a un margen operativo del 35%, en el último trimestre ha sido 38, en trimestres anteriores del 30, podría ser un 35, a un múltiplo en este caso un poquito más elevado, porque estamos hablando de un segmento de negocio con un potencial de crecimiento realmente importante, por lo tanto 1,5 trillones. Si sumamos todo esto, no hemos tenido aquí en cuenta others, ¿vale? Por simplificarlo, y ya digo, podríamos haber ido más al detalle o hacer diferentes supuestos. Pero la idea es intentar qué números justificarían el precio actual de cotización para ver si esos números no son creíbles, pueden tener sentido y sobre todo ver si en los próximos trimestres se mejoran las expectativas o no se mejoran las expectativas, cómo podría afectar también al valor de la compañía y al precio de cotización. Bien, pues si sumamos todo esto, tenemos 700 más 260, más 97 más 1,5, tenemos en total 2,6. Le aplicamos un descuento, un 10, un 15, un 20%. ¿Por qué? Porque una vez que cuando se valora así una empresa incluye diferentes segmentos de negocio que son muy diferentes entre sí, siempre es posible que no se valoren de forma tan fina, ¿no? Como si fueran negocios totalmente independientes. Por lo tanto, se le aplica un descuento por prudencia, ¿no? Por si de alguna manera se ha sobrevalorado algo. Por lo tanto, tenemos un valor de empresa estimado en 2,1, lo ajustamos por la deuda, etcétera, la caja que tiene, y nos encontramos al final un valor de las acciones. Si queremos ver el precio por acción, deberíamos dividir por el número de acciones, pero me da igual, es lo mismo, de 2 trillones. Es decir, a día de hoy el market cap es de 2 trillones. Esto sería prácticamente de cero. Quiero decir, vuelvo a lo mismo. A día de hoy, mi sensación es que el mercado está descontando que de aquí a 2, 3 años, Amazon va a crecer a una tasa promedio de entre el 20% aproximadamente. Que si queremos
desglosarlo de una manera un poquito más concreta y detallada, ¿no? Pues tendríamos pues, que estas líneas de negocio podrían crecer en base a estos números de aquí. ¿Son creíbles? Pues podría ser. O sea, mi sensación es que vuelva a lo mismo. Amazon es una extraordinaria compañía con un montón de sorpresas positivas en negocios que están creciendo un montón y que todavía están en esas fases iniciales de explotar esos segmentos de negocio. Principalmente publicidad y AWS. Ya veremos si hay alguna que nos sorprende, ¿no? También está por ahí toda la data, por ejemplo, que tiene, que podría aprovechar con inteligencia artificial para todavía mejorar el tema de la publicidad o el tema de la medicina. No lo sé, ¿no? Llega un momento en que uno no es capaz de abarcar el potencial que tiene Amazon, pero desde luego a mí me parece una de las mejores empresas del mundo. Me cuesta mucho pensar que dentro de 5, 10, 15, 20 años no sigamos utilizando Amazon para un montón de cosas. A día de hoy yo creo que es la web referencia cada vez que queremos buscar algo, con esas referencias. Es que eso tiene un valor brutal, ¿no? También estaban hablando de implementar el proceso de compra de Amazon, no solo la web, sino toda la logística, etcétera, pero que ya los sellers, los vendedores lo pudieran implementar en su propia página web. Eso está fantástico porque, claro, tú una empresa externa igual no confías mucho en su logística, en su atención al cliente, pero si detrás está la fortaleza de Amazon, eso ayuda muchísimo al valor percibido por el cliente y evidentemente al final a la empresa para poder vender, ¿no? Que es de lo que se trata. Por lo tanto, bueno, pues estos son mi valoración rápida, ¿no? Sobre los resultados que ha presentado Amazon. Resumido, fabuloso, brutal. Gran compañía, grandes números, gran crecimiento y gran capacidad de reinversión. Por lo tanto, creo que a medio y largo plazo lo normal es que la empresa pueda seguir subiendo. Pero bueno, lo veremos. Cualquier cosilla me la escribís y la comentamos. Venga, un saludo, chao.